nos embarcamos en un viaje para sobrevolar la historia de Zamora, gracias al privilegiado punto de vista de nuestro dron, recorriendo el patrimonio que hemos heredado desde la prehistoria hasta nuestros días. Acompañadnos en este fantástico viaje sobrevolando la historia de Zamora. En el noroeste de la provincia de Zamora se localizan 4 elementos funerarios megalíticos bastante representativos dentro de la provincia y de Castilla y León. 2 se sitúan en el valle del río Eria, los dólmenes del Tesoro en Morales del Rey y el dolmen del Casetón de los Moros en el pueblo de Rabalde. En la otra vertiente de la Sierra de Carpurias, en el pueblo de Granucillo de Vidriales, contamos con los otros 2 ejemplos, que son los dólmenes de San Adrián y el dolmen de las Peñezuelas. Estos dólmenes tienen una cronología en torno a finales del cuarto milenio y principios del tercer milenio antes de la era, con lo que corresponden al periodo cronológico del Neolítico. Las características arquitectónicas de estos dólmenes son bastante similares. Se conforma una cámara de sección más o menos circular, enmarcada por grandes ortostatos de cuarcita, grandes piedras de cuarcita, a esta cámara por la cual se accede con un pequeño corredor también enmarcado con lajas de cuarcita. Todo este elemento estaría cubierto por un pequeño túmulo de cantos rodados y tierra. En el interior de esta cámara se depositarían los restos de los difuntos con ajuares. Esos ajuares, de los cuales muy poquitos restos han llegado hasta nosotros, estarían conformados sobre todo por piezas cerámicas, también cuentas de collar de variscita, hachas pulimentadas y elementos de sílex. Esta visita a los dólmenes de Zamora se puede completar con el centro de interpretación situado en la localidad de Morales del Rey y desde el cual podemos ver estos dólmenes y continuar visitando otros restos arqueológicos de la zona. Durante la Edad del Hierro, en el actual territorio de la provincia de Zamora, se asentaron diversos pueblos prerromanos. Al norte del río Esla se localizaban los asentamientos astures, situándose poblaciones vacceas en torno al valle del río Duero, y tanto en el sur como en la parte occidental de la provincia se asentaron los pueblos betones y lusitanos respectivamente. Estos pueblos siguen una dinámica poblacional ya establecida durante el Bronce final y se caracterizan por asentamientos fortificados en cerros, en zonas altas, desde los cuales se controlan amplias zonas de territorio, tanto valles de ríos como terrazas fluviales muy ricas agrícolamente. En la provincia de Zamora tenemos varios ejemplos de castros excavados, como son en la zona noroeste los castros astures de La Corona en Manganeses de la Polvorosa y el magnífico castro de las Labradas en la localidad de Rabalde, también famoso por aparecer 2 tesorillos celtibéricos durante los años 80. También son muy conocidos los castros de la zona de los Arribes del Duero, de San Mamede. Con la llegada de la conquista romana, muchos de estos castros van a desaparecer, pero otros muchos continúan. Entonces tenemos una dinámica poblacional que no se detiene con la llegada de Roma, aunque poco a poco estos castros van a ir decreciendo en importancia en favor de asentamientos romanos de nueva fundación.
El Castro de la Encarnación se ubica en la localidad zamorana de Mellanes, perteneciente al municipio de Rabanales. Este yacimiento se identifica como un asentamiento castreño de la Edad del Hierro, que llegó a tener contacto con la romanización, como han revelado los primeros sondeos realizados en 2018 por la Asociación Zamora Protohistórica, dentro de la primera campaña de investigación del proyecto Castrum Zoelarum. Según la historiografía, en época prerromana, esta zona sería territorio de los Zoelae, una tribu que los romanos englobaron dentro de los pueblos astures y que habría ocupado las comarcas de Aliste y Sanabria en Zamora, así como tierras de Braganza en Portugal. El asentamiento se encuentra dividido entre hábitat interno y recinto defensivo. En el hábitat interno se han encontrado restos arqueológicos y estructuras que indican las actividades conocidas por los pobladores de la Edad del Hierro, como la ganadería, la agricultura, el hilado, el tejido, la metalurgia y la cerámica. El sistema defensivo del castro está formado por una muralla de lajas de pizarra y esquisto, con dos fosos parciales que delimitan el recinto por sus lados este, norte y oeste, mientras que el sur se encuentra delimitado por un sistema de terraza y muro que desciende hacia el río. Actualmente, la ruina generada por la muralla forma un derrumbe de gran tamaño, significativamente visible, que identifica, como en otros casos, a los asentamientos castreños de este tipo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Rabanales somos un ayuntamiento muy rico en tema de patrimonio y bueno, para nosotros es muy importante poner un valor todo este tema de patrimonio porque es una forma de atraer turismo a la zona, ya que tenemos casas rurales, tenemos restaurantes y es poner en valor todo el patrimonio que tenemos en el ayuntamiento. Y queremos que este proyecto sea que los organismos oficiales que se impliquen, tanto Junta como Diputación como Ministerio, y que intentar hacer un proyecto a nivel comarcal, a nivel internacional, más potente. Bueno, pues para el pueblo pues creo que es un proyecto bastante interesante porque bueno, todo el mundo conocemos que bueno, pues el Castro de la Encarnación, pero claro, nunca se sabía ni lo que había ni lo que se iba a encontrar, todo eso eran conjeturas, todo eran historias, pero bueno, pues gracias a la Asociación Prohistórica en conjunto con el Ayuntamiento de Rabanales y la Fundación Fomento Hispania se ha podido llevar a cabo este proyecto pues para intentar saber lo que había aquí, y datar pues de cuándo venía este castro. Creo que para la gente del pueblo, para la mayoría, es una cosa muy importante porque bueno, pues al fin y al cabo estamos dándole valor a una cosa que ellos pues tenían un poco olvidada, ¿no? En el año 2018 se realizó la primera campaña de excavaciones en el Castro de la Encarnación, localizado en el pueblo de Mellanes, en el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste. Dirigimos el proyecto de excavación en tres sondeos diferentes, uno en la muralla, que nos dio gran cantidad de información sobre la estructura y las técnicas constructivas, y otros dos en el interior del yacimiento. En cuanto a los materiales arqueológicos que encontramos, principalmente como en otros yacimientos de la Edad del Hierro, de en torno al siglo V a.C. aproximadamente, nos encontramos principalmente con cerámica, que es el registro material más importante. La cerámica que nos encontramos la podemos encuadrar a grandes rasgos, puesto que estamos realizando los estudios actualmente en base a una cerámica de almacenaje o de cocina y principalmente grosera, es decir, una cerámica con una pasta gruesa, unos desgrasantes también de gran tamaño, principalmente micáceos, y se pueden englobar cronológicamente y culturalmente en una cerámica castreña de tradición oriental que bueno, podríamos vincular a esas culturas castreñas de finales de la Edad del Hierro, mediados finales de la Edad del Hierro. También nos hemos encontrado con cerámicas más finas, igualmente castreñas, pero que nos vinculan con fases posteriores de la Edad del Hierro, de la Segunda Edad del Hierro, y con cerámica romana, con una pequeña muestra muy poco, cuantitativamente muy poco significativa, pero bueno, igualmente importante, puesto que son tres piezas de cerámica sigilata romana, ¿no?
que nos hablaría de ese contexto con la nueva civilización. Y por otro lado también nos encontramos con materiales líticos, algunas piezas líticas, sobre todo pequeñas esferas de granito, algunos manos de molino, molinos circulares también, y elementos metálicos, principalmente unas pequeñas bandas de bronce y un cuchillo afalcatado. Todo el registro arqueológico, estamos estudiándolo, estamos en fase de estudio, pero todo el registro arqueológico, los materiales nos situarían este yacimiento en una ubicación, lo poco que hemos podido estudiar al momento, en una ubicación centrada en la Segunda Edad del Hierro, ¿no? Un desarrollo bastante claro con esas culturas indígenas prerromanas, con una influencia del mundo meseteño bastante importante también, quizás con influencias de cerámicas de la meseta, y con la romanización, con la llegada de la romanización, que sin lugar a dudas está presente en otros entornos próximos del propio ayuntamiento de Rabanales. Con todo esto, bueno, podemos definir el asentamiento como un lugar central, relativamente grande en el contexto en el cual se encuentra, y que tuvo una relativa importancia en la Segunda del Hierro, tanto en cuanto sus habitantes pudieron tener tanto un desarrollo propio, culturalmente y materialmente propio, de sus técnicas y sus tradiciones cerámicas y culturales, pero por otro lado también una influencia del mundo romano, ¿no? Lo cual podemos ver en otros yacimientos de la zona, en otros entornos, o incluso puede ser un testimonio importante de esa relación que puede llegar a existir entre los nuevos pobladores y los que ya viven. La romanización de Zamora se asocia tradicionalmente a un nombre, Viriato, el legendario héroe lusitano que desafió a la poderosa Roma en el siglo II a.C. Su origen sigue siendo incierto, pero al margen del lugar que lo vio nacer, en Zamora ha perdurado la huella de sus victorias en la cultura popular. La seña bermeja, bandera de la ciudad, contiene 8 franjas rojas, una por cada cónsul romano al que Viriato derrotó. Más adelante, durante la guerra contra cántabros y astures en el siglo I a.C., el territorio zamorano será ocupado por tropas romanas. La Legión Décima Gémina se asienta en el Valle de Vidriales por ser un punto estratégico de acceso al territorio astur, dejándonos los restos de su campamento militar de Petavonium, cuyo perímetro amurallado se recrea hoy en día para los visitantes. Era un rectángulo perfecto con las esquinas redondeadas. Seguimos avanzando en el tiempo y detenemos nuestro vuelo en otros restos romanos de la provincia. En el municipio zamorano de Pino del Oro existieron unas minas romanas para extracción de oro, de ahí el nombre del pueblo. Las estructuras de extracción y manipulación del mineral fueron utilizadas por los romanos en el siglo I y II después de Cristo. El mineral se molía en cazoletas excavadas en la propia piedra granítica para extraer el oro. Después, el polvo de mineral molido se lavaba para separar el oro en unas piletas naturales sobre las grandes peñas de granito del entorno. Durante ese periodo de calma y paz, los romanos también construyeron nuevas vías o mejoraron caminos existentes. 2 de estas vías atravesaban la comarca de Sayago, salvando las múltiples riberas que fluyen por estas tierras, con pequeños puentes de piedra que, aunque restaurados, han seguido utilizándose durante milenios.
Ambas calzadas partían de Zamora hacia los arribes del Duero, una hasta el pueblo zamorano de Fermoselle y otra a la vecina Miranda do Douro en Portugal. La asociación nació en el año 2009, llevábamos 2 años antes de proyecto de investigación y difusión y bueno, a partir del año 2009 ya juntamos los dos proyectos y centrándonos en la investigación sobre todo en el yacimiento del Castillón, que tiene una cronología desde finales de la Edad del Bronce hasta la época tardoantigua y una serie de actividades de difusión que engloban un poco todos los públicos, desde los propios voluntarios que vienen a excavar al yacimiento de todos los lugares de España y de Europa, hasta niños de instituto, estudiantes, los propios habitantes de Santa Eulalia, investigadores, académicos, con los congresos y las jornadas, fotógrafos, artistas, un poco tratando de englobar todos los ámbitos de la sociedad para hacer que la difusión llegue a todos los rincones del público general. Bueno, el yacimiento del Castillón se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Zamora, pertenece al pueblo de Santa Eulalia de Tábara, y es un yacimiento tardoantiguo que se encuentra ubicado en un farallón rocoso a orillas del Esla, en un sitio privilegiado, prácticamente controla todo el valle. Llevamos excavando allí desde el año 2007 y se está convirtiendo en uno de los yacimientos tardoantiguos más importantes de la provincia de Zamora y de todo Castilla y León prácticamente. El yacimiento del Castillón es muy importante no solamente a una escala regional o a nivel provincial, es importante a nivel peninsular porque los trabajos de excavación han permitido certificar cómo se da la transición entre el final del mundo romano y lo que es el mundo medieval propiamente dicho. Y sobre todo es importante constatar la implicación que tienen las aristocracias locales comandando este proceso, cómo desde un punto de vista más globalizado, desde la implicación del Imperio Romano, estas aristocracias van generando una serie de cambios que se van percibiendo con claridad en las estructuras del asentamiento y cómo hacia el arranque de la Edad Media esos cambios que se empiezan a intuir de forma clara hacia la segunda mitad del siglo V se producen de una forma muy evidente a partir del siglo VI y cómo van a pasar a apoyarse de un modelo más global como era el Imperio Romano a un modelo más local pero más centrado en la figura de la Iglesia para justificarse y para afianzarse buscando ese respaldo que anteriormente el Imperio les otorgaba. En la agencia DICIT nos dedicamos a publicar informaciones sobre ciencia y tecnología, que se pueden consultar bien a través de nuestra página web directamente o bien a través de los medios de comunicación que republican nuestras informaciones. Los medios de comunicación siguen siendo el gran escaparate público, el lugar donde tienes que estar si tienes algo que contar a la sociedad, algo que decirle a la sociedad. En ese sentido, la investigación científica en los últimos años ha ganado mucho peso. La ciencia y los medios de comunicación estaban un poco de espaldas hasta hace pocos años, pero afortunadamente eso ha cambiado bastante. Creo que la sociedad se ha dado cuenta de la importancia que tiene la investigación científica, que supone progreso, que supone mejoras económicas, que es también cultura y que en ese sentido los medios de comunicación cada vez le están dando más espacio y más importancia. En concreto, el tema de la arqueología, bueno, pues es quizá una ciencia muy particular, precisamente porque se percibe mucho como cultura, también porque tiene mucha importancia desde un ámbito local, es decir, aunque nuestra investigación arqueológica no aporte mucho al conocimiento de una época en general, sí que puede tener mucha importancia para la historia local. Por eso, bueno, pues creo que los medios de comunicación a nivel local le dan muchísima importancia a los descubrimientos, a los yacimientos que hay en una provincia como puede ser la de Zamora. Nosotros tenemos mucha experiencia con el caso de El Castillón. Ha sido un yacimiento que ha dado muchísima información, además información muy variada de muchas disciplinas. Recuerdo desde los estudios de semillas, dataciones,
magnetometría, es una información científicamente rica y variada. Y para la sociedad creo que ha tenido muy buena acogida todo lo que hemos publicado en los medios de comunicación, porque también se trata de información que afecta a la economía, al turismo, potencialmente puede ser una fuente de riqueza en ese sentido, y además es también cultura y es una información muy curiosa, ¿no?, para los medios de comunicación locales, regionales e incluso nacionales, que creo que también ha tenido cierto eco. En ese sentido, creo que Zamora Protohistórica lo ha sabido hacer muy bien, ha tenido mucha relación con los medios de comunicación, ha hecho ruedas de prensa, notas de prensa, una relación constante en la que se han divulgado todas sus actuaciones, y creo que ha sido muy interesante a muchos niveles el simple hecho de que cada año en la provincia de Zamora se haga una excavación durante un mes que atrae a universitarios de toda España y de muchos países del mundo. Ya es un hecho potente en sí mismo, y lo que se deriva de todo eso, la información científica, pero también ese potencial turístico y económico, desde luego es muy relevante para los medios de comunicación de Zamora. Pero además ha sabido Zamora Protohistórica combinar todo eso con muchísimas actividades de divulgación científica muy originales y que involucran a la población directamente en su trabajo. Han hecho talleres de arqueología, han hecho hasta marchas cicloturistas, el propio Festival de Cine es una buena muestra de cómo han integrado a la sociedad en su trabajo. Ya no se trata solo de contarte yo como experto lo que estoy haciendo, sino de involucrarte en lo que estoy haciendo, de hacerte partícipe de ello. Entonces creo que esa es una labor muy importante y que trata de aprovechar todo el potencial que tiene un yacimiento arqueológico en la provincia de Zamora. La iglesia de San Pedro de la Nave iba a quedar anegada por el embalse de Ricoballo. Por eso fue trasladada piedra a piedra a la cercana localidad de El Campillo en 1930. Gracias a ello se ha conservado uno de los mejores exponentes del arte visigótico ibérico. Erigida en el siglo VII, con planta de cruz griega y basilical, los mayores tesoros están en su interior, donde se conservan unos sobresalientes relieves de temas simbólicos, vegetales y bíblicos, destacando los capiteles dedicados al sacrificio de Isaac y Daniel entre los leones. La provincia de Zamora es bastante rica a nivel patrimonial. Con respecto a la existencia de monasterios, de los cuales todavía se conservan las ruinas, y sin tener en cuenta todos aquellos conventos o monasterios que puedan tener una localización urbana, como por ejemplo los que puedan existir en Zamora, Toro, Benavente, debemos destacar fundamentalmente tres: el monasterio de Santa María de Moreruela, el monasterio de San Martín de Castañeda y el monasterio de San Salvador de Tábara. Se trata fundamentalmente de tres monasterios cuyos orígenes fundacionales pueden ser adscritos al periodo alto medieval, es decir, se trata de fundaciones que pertenecen más o menos a los siglos IX o X. Si bien es cierto que para esta época las noticias son bastante escasas.
Estos 3 monasterios pueden encuadrarse dentro del contexto de repoblación que efectuaría la monarquía astur-leonesa en conexión con su avance hacia el sur en relación a la Reconquista. Las noticias posteriores sobre la evolución de los monasterios también son bastante inciertas, sobre todo durante las primeras décadas. Si bien sí que sabemos que el monasterio de Santa María de Moreruela y el monasterio de San Martín de Castañeda se convertirían en monasterios de la Orden del Císter en el siglo XII. De hecho, parte de la fábrica que hoy en día se conserva en ambos monasterios pertenecería a esta época, es decir, son buenos ejemplos de la representación del arte románico en Zamora. Con respecto al monasterio de San Salvador de Tábara, sabemos que fue destruido a finales del siglo X como consecuencia de las razias que Almanzor efectuaría sobre el norte peninsular. Posteriormente este monasterio no fue refundado. Y lo más destacado de este monasterio, por lo que es verdaderamente famoso, es por la existencia de un scriptorium. En este scriptorium se confeccionarían una serie de códices iluminados, entre los que destaca el Beato de Tábara, que como sabemos tiene una fama internacional. Con respecto a los restos que hoy en día se conservan, debemos destacar también la existencia de la torre, que es de época románica, también es un ejemplo bastante interesante de la representación del románico a lo largo de la provincia de Zamora, y pertenecería esta torre a la iglesia que se construiría sobre los restos, posteriormente sobre los restos del antiguo monasterio altomedieval que desapareció. Sin embargo, además de estos 3 monasterios, también tenemos otros ejemplos en la provincia de Zamora de centros religiosos. Así se pueden destacar los conventos de Santa María de Soto, Villanueva del Campeán, y el convento de Santa María del Valle en San Román del Valle. Se trata de 2 fundaciones que pueden relacionarse ya con una época bajo medieval y sobre todo en conexión con el desarrollo de la Tercera Orden Regular de San Francisco en Zamora, ya en los siglos XIV y XV. Destacan el caso del convento de Santa María del Valle, que fue panteón de una rama menor de la familia de los Pimentel, que eran los señores de Benavente. Los 5 monasterios referidos desaparecerían como consecuencia de la exclaustración que tuvo lugar en el contexto de la desamortización a lo largo del siglo XIX. El origen del poblamiento de Zamora parece claro. Los estudios y restos arqueológicos nos indican que este enclave al noroeste de la meseta junto al Duero estuvo poblado ya desde el Neolítico. Más adelante, cuando el Duero era frontera entre el reino cristiano de León y los musulmanes, sufrió diversos avatares y en el siglo XII y XIII Zamora vive su época de mayor esplendor. Es de entonces cuando son la mayoría de iglesias románicas
emblema hoy día de la ciudad. Sin embargo, del origen del nombre poco sabemos. Y todos los zamoranos nos hemos preguntado alguna vez de dónde viene el nombre de Zamora. En origen, los nombres reflejan la historia de un lugar, aluden al paisaje, accidentes geográficos o primeros pobladores, pero cuando se pierde ese referente original o su lengua, a veces se cae en explicaciones míticas que perduran en el tiempo y no son más que etimologías populares, básicamente lo que hoy llamaríamos una leyenda urbana. Es una explicación inventada por los hablantes basándose en la relación errónea del topónimo con una palabra que suena parecida pero no tiene nada que ver con su origen. Por ejemplo, hoy día sabemos que el nombre de nuestra vecina León procede de la Legio Séptima romana, pero quiso la evolución que Legio pasase a Leio, Leo, León, encontrando en el fiero animal el símbolo heráldico perfecto para los monarcas de este reino desde el siglo XII. Sobre el topónimo Zamora han corrido ríos de tinta, no todos bien encauzados, y muchas explicaciones míticas continúan en el imaginario colectivo zamorano. Sobre su origen real, el filólogo e historiador Luis Cortés Vázquez propone un origen del bereber acemur, acebuche, olivo silvestre, olivar. La existencia del barrio de Olivares prueba que sí abundaban estos árboles en la ciudad, aunque esta hipótesis choca con que antes de la llegada de los árabes hay alusiones a una semure o senimure, que sería nuestra actual Zamora, en escritos y monedas visigodas desde el siglo VI. Así, Cortés relaciona este semure de posible origen celta con el acemur bereber, explicando la evolución por etimología popular. Cuando los invasores bereberes entran en contacto con la localidad y escuchan su nombre, semure, lo asimilan a una palabra conocida por ellos, no exactamente a Cemur, sino a su plural Icemorem, olivares. Icemorem, Semure, así adoptan el topónimo celta y lo adaptan a su lengua por el parecido fonético. En el caso de Toro, la explicación es mucho más sencilla. Igual que veíamos que para León se asociaba con el animal el nombre de la ciudad, con Toro sucede lo mismo. Se recurre a esta etimología popular. Además, viene respaldado porque en la ciudad existe un berraco o toro de piedra de época prerromana. Sin embargo, el nombre parece proceder de la expresión campus gotorum, es decir, campo de los godos, que estaría ya recogida desde el siglo XIII por Alfonso X. Toro es una ciudad histórica y monumental, cuya importancia es inseparable de su ubicación, dominando el río Duero. Su casco histórico acoge diversos monumentos, entre los que destaca la fortaleza medieval y la colegiata románica de Santa María la Mayor. La ciudad tuvo un papel histórico muy relevante entre los siglos XII y XVI, cuando fue sede real y en ella se celebraban cortes. El lugar donde se asienta la ciudad de Benavente es un punto estratégico, nudo de comunicaciones y zona de confluencia de los ríos Órbigo, Tera y Esla. No es de extrañar que ya existieran en este cerro asentamientos castreños desde la prehistoria, donde hoy domina los valles la Torre del Caracol del antiguo castillo. Lo cierto es que, igual que Zamora, Benavente vive su época de esplendor durante la Baja Edad Media. El rey Fernando II de León concede fuero a Benavente en 1164, el fuero de Malgrado. Curiosamente, el poblamiento era conocido en el siglo XII así como Malgrad o Malgrado, denominación que convivió con Benavente durante cierto tiempo hasta que se acabó imponiendo la actual. Incluso la literatura medieval recoge este doblete en el Cantar de Rodrigo. A los caminos entró Rodrigo y pasó de Malgrado, del cual dicen Benavente. Para la villa de Puebla de Sanabria, el origen de su nombre nos da unas pinceladas sobre su historia.
la Puebla hace referencia a esas poblaciones o villas de repoblación medieval. En su caso fue gracias a un privilegio real concedido en 1220 por Alfonso IX de León para reforzar esta plaza fronteriza con Portugal, si bien el castillo que hoy contemplamos es posterior, del siglo XV. Esa repoblación medieval se realizó sobre un antiguo núcleo asentado en este enclave estratégico, un espigón elevado y rodeado por los ríos Tera y Castro. El enclave está documentado al menos desde el siglo VI con los suevos, aunque el origen puede ser anterior. El nombre de Sanabria hunde sus raíces en épocas aún más remotas, ya que remite a un viejo Senábriga prerromano, probablemente celta. Otros poblamientos de la provincia se convertirían en baluartes defensivos estratégicos en distintos momentos de la historia, como Castro Torafe y Villalpando en el siglo XII o Carvajales de Alba en el XVII. Sin embargo, la mayoría de estas fortalezas entraron en decadencia al perder su valor estratégico o defensivo y solo han llegado hasta nuestros días las ruinas de sus muros. Esas ruinas son las que vemos hoy en el conjunto de Castro Torafe, cuyo castillo, en la esquina noroeste, se levantaba sobre un escarpe hacia el río. La villa medieval amurallada dominó el paso del Esla durante el siglo XII y hasta el XVI, cuando el derrumbe del puente aceleró su decadencia. También en ruinas, como una sombra de su glorioso pasado, se erige sobre el río Aliste el Castillo de Alba, de camino en la ruta que unía Castro Torafe con Portugal. Desde el siglo X hay constancia de su existencia, aunque su fisonomía se modificó en la Baja Edad Media. Perteneció a los templarios, más adelante se convirtió en patrimonio de la Casa de Alba y el último cometido bélico lo desempeñó en 1640 en la guerra contra Portugal. Al sur de la provincia, en la comarca de Sayago, dominan las dehesas las ruinas de otro castillo, el de Asmesnal. Se conserva parte de la torre del homenaje y muros de lo que fue una fortaleza señorial del siglo XV, cuando jugó un importante papel en las guerras entre Castilla y Portugal. En las guerras entre Castilla y Portugal también jugó un papel el castillo de Villalonso, cerca de Toro. Aunque su origen se remonta hasta el siglo XIII, el actual es un castillo-palacio reedificado en el XV. Al desencadenarse esta guerra de sucesión castellana, Juan de Ulloa, señor de Villalonso, apoyó al bando portugués de Juana la Beltraneja y perdió la vida por ello tras la victoria de los reyes católicos. En 1521, su hijo Diego de Ulloa vivió una situación similar cuando apoyó al bando comunero, también perdedor frente a Carlos I. El valor fronterizo de Zamora no terminó en la Edad Media. Durante el siglo XVII se levantaron varias fortalezas para defender la frontera con Portugal, de las que el fuerte de San Carlos, en Carvajales de Alba, es uno de los escasos ejemplos que se conservan, con sus características esquinas en punta de diamante. Nosotros disponemos de varios conjuntos modernistas. Algunos muy interesantes, como puede ser el entorno de la Plaza Viriato. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el Hospital de la Encarnación, que sería el 17, y enfrente el Palacio de los Condes de la Valladolid del 15 en mediados del 16. No van a ser los únicos. Tenemos el Palacio del Cordón, el Palacio de los Momos o la propia Alhóndiga. A partir de ahí, tenemos que esperar un poquito hasta que nos llegue el boom, la NAR, y ahí disponemos de información gracias a la obra de Álvaro Ávila de la Torre, que hace una evolución de todas las
obras, en este caso conjuntos arquitectónicos de la ciudad, de 1850 a 1950. Ahí nosotros disponemos de grandes conjuntos, si no recuerdo mal, 63. No tiene a lo mejor lo llamativo que puede tener Barcelona en relación con la ruta modernista, porque no tenemos a Gaudí, pero sí son de gran calidad. En este caso, ¿qué entornos podemos destacar? Desde Valborraz, a la calle Viriato, a San Andrés, a Santa Clara, San Torcuato. Podemos ir caminando desde la Plaza Sagasta, nuevamente por Santa Clara, y pararnos en el entorno de Sagasta a ver las cariátides, avanzar un poquito el casino, avanzamos un poquito más, llegamos al Plaza de la Constitución, donde hay un conjunto de gran belleza. Avanzamos un poquito más, encontramos la antigua sede central de Caja Duero, también un hermoso edificio de esta corte, y luego ya llegamos a una de las obras modernistas por excelencia. ¿Ahí qué ocurre? Está la Farola, pero junto con ella un conjunto arquitectónico bastante llamativo. No van a ser los únicos. ¿Por qué? Porque tenemos la estación de tren más bonita de España. En este caso, una especie de copia o transformación de lo que sería el Palacio de Monterrey de Salamanca, construido con piedra de Villamayor, y no va a ser lo único. ¿Por qué? Porque disponemos del actual Campus Viriato, el antiguo cuartel, el Claudio, o mínimamente el Ramos Carrión, que se encuentra en todo el centro ya más románico, más medieval, o el laboratorio que está inmerso en la Plaza de la Catedral. Todos esos conjuntos nos sirven para evaluar un poquito cómo era nuestra ciudad y sobre todo cómo fue nuestra vida. La suerte que tenemos es que lo guardamos y sobre todo no para nosotros, sino para generaciones futuras y todo aquel que está abierto a visitar nuestra ciudad. Con ello, y como podemos decir, es extraño, sobre todo ya cuando estás más lejos y vas conociendo más mundo, cómo nuestra ciudad no sea patrimonio de la humanidad. Es una cosa extraña. Pero bueno, tenemos dos valores. ¿Por qué? Por un lado el medievo, por otro lado el modernismo, y creo que es evidente que hemos sabido salvaguardarlos de buena fe. Como habéis podido contemplar a lo largo de este viaje que hemos hecho a través de la provincia de Zamora, la riqueza artística y patrimonial es inmensa. Mención especial merece también la arquitectura del siglo XX y XXI, centrada en abastecer a la provincia y en especial a la capital de modernas e importantes infraestructuras. Sin duda es un valor patrimonial que hay que cuidar. El patrimonio es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de hablar de la despoblación que está sufriendo la región, ya que sería uno de los factores clave de desarrollo por el que merece la pena que nosotros, como zamoranos, cuidemos y promocionemos, y que las instituciones se involucren en ello. Es necesaria una puesta en valor de todo ello. Zamora ya va contando con infraestructuras para hacer más accesible la provincia al resto de España, lo cual es un valor positivo para fomentar el turismo y dar a conocer nuestra provincia, nuestra historia. Pero todavía queda mucho camino por recorrer.